fibras C nos han permitido vivir funcionalmente cuando éramos nosotros todavía seres un poquito más primitivos. Pero son las fibras amielínicas las que van a tener una función un poco más actual. Miren, todavía tenemos un poquito de frío y sobre todo, recuerden que son fibras rápidas de frío, pero también tenemos dolor, vibración, un tacto con gran capacidad de discriminación como los corpúsculos de Meissner, cómo se estira nuestro músculo, el tendón, el huso, los receptores del pelo. Recuerden que los receptores del pelo amplifican las sensaciones y nos permiten tener más sensibilidad. Entonces, estamos viendo que la vía espinotalámica lateral es una vía primitiva. ¿Listo? La vía espinotalámica anterior va a transportar justamente información sobre todo del tracto grueso y presión. Ahora, ¿qué tenían que recordar de las vías espinotalámica y lateral? Recuerden, ingresa la información por la vía posterior y desde allí inmediatamente entra, cruza hacia el otro lado. Entonces, sucede una decursación y de ahí se van hacia arriba y se van a través justamente de estas vías. Entonces, la segunda neurona va hacia el tálamo, al núcleo ventral posterolateral, o el NVPL. ¿Listo? Entonces ya tenemos hasta ahí. Ahora, así como la vía espinotalámica era una vía más o menos antigua, vamos a decir como una vía, como este puente que está por aquí, ¿listo? Sí, es puente fierro, que de hecho dice que ha sido diseñado por Gustavo Eiffel. Pero en fin. Su responsabilidad es el Diego. La vía lemniscal va a ser más o menos como esta otra vía que está por Selvaregre y con este se ¿cómo se llama? Chilina. Esa es la vía lemniscal, ¿ya? Entonces acuérdense, espinotalámica es como este puentecito. Lemniscal es como chilina. Es una vía nueva, es una vía que va por la parte dorsal. Recuerden que la parte dorsal es la zona sensitiva. Entonces, la vía principal va a ser dorsal, obviamente, lo más dorsal que pueda. Por eso se llama sistema de columnas dorsales o columna dorsal lemnisco-mediana. ¿Listo? Este va a transmitir tacto fino. Y con eso les digo todo. Si es que las vías dorsales van a transmitir tacto fino, van a ser encargadas no solamente de conectarse con un lugar, sino con múltiples conexiones y tratar de tener la información más adecuada. Y procesamiento también. Presión, propiocepción consciente, sinestesia. ¿Listo? Es la vía fundamental para la percepción precisa de estímulos. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos carros pueden pasar por aquí? Por esa vía de y esto, ¿no? Creo que moto, ¿no es cierto? Exactamente igual es lo que sucede con la vía espinotalámica. ¿Cuántos carros pasan por la vía techilina? Exactamente igual como nuestra vía columna dorsal. ¿Listo? Recuerden, la decusación es a nivel del bulbo y asegura que la información sensorial llegue y se procese de manera contralateral en la corteza cerebral. Entonces aquí estamos yendo casi por vía primordial, llegamos al bulbo, que es como ese redondito que existe ahí, como ese óvalo, y ahí es donde se cruza. ¿Listo? Y asegura que el procesamiento sea en la corteza. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿cómo los diferenciamos? A ver. El sistema de columna dorsal lemnisco-medial va a censar información que requiera, por ejemplo, un alto grado de localización del estímulo, que sea una sensación fina. Por ejemplo, tenemos sensaciones básicas como las vibraciones, es una sensación bien fina, o de repente sensaciones que indiquen movimiento contra la piel, cuando alteran o movilizan, por ejemplo, a los folículos pilosos. También unas alteraciones o movimientos en las articulaciones y las presiones que están relacionadas con una fíbula. ¿Listo? Es una presión leve, por ejemplo. Y las anterolaterales, pues es dolor, calor, frío, presión grosera, ¿no? O sea, me está apretando mi pierna, ya, eso se va por la vía. A ver, algo que también tienen que recordar, y por allí hay algunos médicos que son fisiólogos, ¿no? O sea, les gusta mucho esta parte, y hablan mucho
velocidad de conducción. ¿Se acuerdan más o menos cuánto era la velocidad de conducción de las fibras A? 120 metros en un segundo, ahí está muy bien. O sea, recorría casi todo un campo de fútbol en un segundo. Imagínense, como flash, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con las fibras C? Medio metro. Muy bien, muy bien. Dentro de la velocidad de transmisión decíamos más o menos 0.5 metros, medio metro en un segundo. Es decir, desde el dedo corto hasta la médula demoraba más o menos 2 segundos. Si por ahí es un tacto grueso, no sé, se siente un perro, no es inmediato. Pero si pasamos por ejemplo, los vellitos, va a ser sumamente rápido. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora sí ya pueden resolver su pregunta, espero, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, de verdad. Si yo tengo un paciente que sufre una lesión medular que interrumpe la vía espinotalámica lateral. A ver, espinotalámica, ¿qué vía era? Dolor y temperatura. ¿Era tacto fino? No. ¿Vibración tampoco? ¿Propiocepción bilateral? No. Imposible, todavía bilateral. O sea, vamos a poner, por ejemplo, radiaciones orbitarias y otras. No, imposible. ¿Tono muscular? No. Por tanto, ¿qué es la única que les queda más? Es que no sabían nada, si solamente sabían la base. Muy bien. Tacto, dolor y temperatura. Aquí fijamos, del lado opuesto, uy, estoy mandando un audio de 10 minutos, sabrás aquí. En el lado opuesto, recuerden la decusación. Bien importante que recuerden ustedes eso. ¿Ok? Entonces es fácil, saben, ¿no? Pero si no, estas preguntitas, aunque no lo crean, las hacemos sobre todo, no acá, ¿no? Pero en el examen las hacemos con cosas ridículas, ¿no? O sea, las otras, no, de verdad, eso es como para que no se equivoque, ¿no? Y se equivoque. Siguiente, chicos. ¿Ustedes mismos son? No, está lleno. La primera que ¿Quién entregó eso? Va a tener que todos están batidos. La C. ¿Sí, no? La D. La C. D. D. Pero estoy diciendo hipotálamo. A ver, ¿qué dice? Dice hipotálamo anterior. ¿Alguien tiene el número 10? ¿Ves el donde que borra? La disparo para ti. El 5, ¿no? Sí, la D. ¿Está bien? Sí, mira acá. Ya, listo. ¿Cuál es? La D. La D. A ver, eso comenzamos ahí, Producción de ¿cierto? calor. Y por ahí también lo vamos a repasar mejor. Porque por ahí alguien de repente me estuvo, no sé, dudo. No quiero una tarde, pero sale, no sale. Nadie tiene un lapicero que le pueda pasar. ¿Qué más? Te está pasando. Compañero Michael, ¿qué? Es una mina. Ok, chicos, ya no se dispersen, porque después van a estar llorando, van a decir, ¿por qué no estudiamos en el momento? Este es el momento para que estudien aquí, ¿no? En la clase, ya después le dan más pasadas, probablemente. Perdón, permítese. Muy bien, con Gaito le sale bien. Quien estudie con Gaito, le va bien. Y con Gaito importa mucho. Porque los leía, pero. Puede dormir un rato, hermano. ¿Alguna vez han escuchado
escuchado hablar acerca de la broncemia? Broncemia. Por ahí te recomiendo que escuchen ese TEDx. Es una charla TED, pero que se hizo en Córdoba acerca del ego de los médicos. ¿Listo? Que a medida que van progresando, yo creo que ya está haciendo epidemia, a medida que van progresando en su carrera, se van volviendo casi como si fueran justos vivientes, así, todos ellos. Sí, así. Ya están bronceaditos. Algo Muy bien, cuando hablamos acerca de las vías termorreceptoras, la primera neurona va a llevar la información que se ha generado en los termorreceptores. Recuerden que las fibras que van a ser relacionadas, bien hemos dicho, las fibras C, ¿cómo eran? Pequeñas, amielínicas, lentas. Generalmente estas transmiten las sensaciones de calor y frío prolongadas. ¿Cómo eran las fibras A, delta? Sí, muy bien, eran rápidas, mielínicas, sobre todo para transmitir las sensaciones de frío. La segunda neurona decíamos que llegaban a la médula espinal, a la zona dorsal y ahí cruzaban. ¿Listo? Y decíamos que hacían sinapsis en las láminas 1 y 2 y cruzaban formando el fascículo lateral, espino talámico lateral. De ahí teníamos al tálamo. El tálamo, en el tálamo los núcleos que se llamaban ventral, posterolateral o posterolateral del tálamo hacían sinapsis y teníamos la tercera neurona. El tálamo, recuerden que es un centro de procesamiento, es como una estación central, como si fuera un metro, algo así, para retransmitir hacia la corteza cerebral. ¿Saben cómo lo pueden imaginar? Como el terminal terrestre, algo así. Llegan al terminal terrestre y de ahí salen. ¿Ok? ¿A qué lugares van a ir? Van a ir a la corteza. ¿Qué corteza? Habíamos dicho la corteza sensorial primaria, que era área de Brodmann 1, 2 y 3. Y aquí la información se va a procesar de manera consciente. ¿Listo? Se va a integrar con otros estímulos. El hipotálamo también tenía un rol acá súper importante, porque algunas fibras colaterales del tálamo se van a dirigir tanto al hipotálamo anterior como al hipotálamo posterior, y aquí van a regular lo que se llama, a través de los núcleos o de las zonas anteriores y posteriores, van a detectar, por ejemplo, en el caso de la parte anterior, va a detectar la temperatura de la sangre. Por tanto, ¿detecta frío o detecta calor? Muy bien. Y su respuesta va a ser vasodilatación cutánea y sudoración. ¿Recuerdan ustedes qué receptor nosotros utilizamos para la sudoración? Lo vimos ayer. Muy bien. ¿Muscarínicos? ¿Nicotínicos? Muscarínicos M3. ¿Alguien se acuerda de los muscarínicos M5? Pero si yo se los mostré ayer. También les mostré. No necesariamente. De repente por ahí les van a preguntar la M1, no lo sé. ¿Qué pasa con el hipotálamo posterior? Detectan el descenso de temperatura y activan, recuerden, la respuesta de conservación de calor, que son vasoconstricción y escalofríos. Ahora, ¿qué más decíamos? También se podía conectar con el sistema límbico para poder generar una percepción emocional, o también con la corteza prefrontal. Si nosotros decíamos en el sol de Arequipa, ¿qué pasaba? Nos vamos a quedar en el sol y es 20-30 minutos. No, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Y eso se hace gracias a la comunicación que tenemos desde el tálamo hacia la corteza prefrontal. Este es buscar conductas conscientes, abrigarse, buscar sombra, de repente modificarnos a sacar un sombrero, Muy bien, a ver, y de ahí ¿qué sucedía? Desde el hipotálamo las señales van a bajar hacia la formación reticular y en el tracto reticuloespinal hacia el asta lateral de la médula espinal.
Y de ahí, ¿a quiénes se le activa? A dos tipos de motoneuronas, a las simpáticas y a las somáticas. Las simpáticas para regular vasos cutáneos, glándulas sudoríparas, y las somáticas para generar tendinones. ¿Listo? Pero ¿qué pasaba? Acá nosotros hemos visto que lo normal es de que el hipotálamo funcione de manera adecuada, que el tálamo integre la información y inclusive tengamos esa correlación con el sistema límbico y otros. ¿Qué sucedía antes de la muerte, por ejemplo? Si es que yo los llevo, los dejo en Alaska, los dejo en Cerro de Pasco, en el Everest, o en el Everest, o en cualquier otro lugar. ¿Va a haber frío o no? Sí. ¿Cuál va a ser la forma fisiológica de la respuesta al frío? Escalofríos. Escalofríos. ¿Qué más? Va a ser constricción periférica. Por tanto, validarse de piel. Lesión y irritación. ¿Qué tanto? Isquemia. ¿Qué más? Ya, podría haber necrosis. ¿Qué más? Ya, pirelección. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? ¿Qué va a pasar pre-mortem? Pre-mortem, antes de que el paciente muera. Nunca he leído, no he visto las películas. Bueno, eso tiene sus últimos Exacto. El paciente, no te preocupes, recién estamos empezando el quiz acabativo. Sí, en serio. Nombre, apellido, sección, ya sabes. Entonces, allí lo que sucede es que el paciente siente calor. El paciente dice, está muriéndose de frío, de pronto empieza a sentir calor y el paciente va a tener, y esa calor se da por una fatiga del hipotálamo. El hipotálamo se fatiga y da una respuesta paradójica. ¿Se acuerdan que les mostré? ¿No les mostré? Sí les he mostrado ayer. Efecto paradójico por fatiga. El hipotálamo, en el cual la hipotermia leve o moderada va a tener como resultado la fatiga del centro termorregulador del hipotálamo. Y por tanto el paciente que presentaba calor. Entonces, si ustedes tienen por ahí un paciente que ha sido abandonado y ustedes están, no sé, rescatándolo en el helicóptero y le dicen, ¿cómo estás? Bien, siento calor. ¿Qué está sucediendo? Premortem. ¿Listo? Premortem. Se pasa. No, o sea, una vez que se fatiga el hipotálamo ya la persona está a punto de morir. O sea, empezó pues, manteniéndose en el frío y en el momento en que se fatiga, son minutos, no creo que más de unos 10 minutos y ya ahí muere. O sea, ya no vive. Sí, no, de hecho, sí. Ok, entonces, durante una exposición prolongada al frío intenso, el cuerpo activa mecanismos para conservar el calor. ¿Cuál es la siguiente respuesta generada por el hipotálamo posterior? Entonces recordemos, anterior, ¿con qué está relacionado? Con el calor. ¿Y el posterior? Con el frío. Entonces, ¿podríamos decir sudoración profusa y dilatación cutánea? No. ¿Esa respuesta qué cosa es? Anterior. Anterior, muy bien. Inhibición del sistema simpático y descenso del metabolismo. Por ahí yo lo pondría, descenso del metabolismo, ¿qué va a hacer con la temperatura? Aumentarla. ¿Y si estamos en frío intenso, queremos eso? No. Activación del hipotálamo anterior para disminuir la temperatura. ¿El hipotálamo anterior estaba con la temperatura? No. ¿Aumento de la termogénesis en los fríos musculares? Sí. Entonces es sencilla, ¿no es cierto? Bastante sencilla. Antes de morirse, el paciente está en Alaska, ¿ya? Y empieza a sentir calor, de la nada. Porque recuerda que se ha activado el hipotálamo y tiene una respuesta paradójica. O sea, imagínate, antes de morirse, empieza no nada. Caliente. Por favor, frío.
que no vas a continuar. Tiene que ver con esos casos donde un paciente sí está muy mal y de la nada sí mejora súbitamente y después fallece. Algo así, sí, pero con la temperatura. Pero tú no sí lo has visto en las películas que dicen, tengo calor, ¿no has visto? ¿Y de dónde sale así natural? De la clase de... ¿En dónde lo has visto? Muy bien, chicos, paciente con trauma encefálico. Ese es un tema que todavía no hemos visto, pero que es importante que ustedes recuerden. A ver, ustedes mismos son. Por favor, chicos, en serio, tómenselo. Individual, es muy individual. Por si acaso. ¿Y qué era eso? ¿Te ríes? Ya está, ustedes pueden. Pongan cuál es su respuesta. Es la 3, la pregunta 3. ¿Sí? ¿Todos? ¿Eso? Recuerden, la presión arterial media se calcula como, eso ya lo saben ustedes. Presión arterial sistólica más. Muy bien, 2 veces la presión arterial diastólica sobre 3. Muy bien. Si yo tengo un paciente con 120/80, en la parte de atrás, calculen cuál sería su presión arterial media. 120/80 milímetros de mercurio. Calcúlenlo porque este es el momento para ustedes, ¿ah? En la parte de atrás de su 120/80. Las hojitas le habrán puesto nombre, apellido, ¿no? Mínimo. Sección. Uy. Sí. Fecha. La presión histórica. 120/80. Muy bien. Entonces, si el paciente tiene 120/80, gracias, 120 de sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. 160 más 120, 280 entre 3. 93.3, 120, 160, 280. Ahora calculen si su paciente tiene la presión 90/60. ¿70? Ok. 90 más 2 veces 60 entre 3. Eso es 120, 210 entre 3. 70. Muy bien. ¿Esos son valores normales? De presión. Primero de presión. Sí. ¿Cuánto tenía de presión un paciente que era de 1,80 m, 1,70 kilogramos? 80. Por tanto, su presión arterial media, ¿cuánto es? 93 milímetros de mercurio. La mayoría de mujeres, ustedes van a ver que, sobre todo cuando son jóvenes, tienen una presión de 90/60. ¿Qué pasa si su paciente tiene 210/100 de mercurio? 210/100. ¿Eso es normal primero? No. ¿Qué cosa es?
hipertensión. No tenemos algunos pacientes, sobre todo renales, que pueden venir con esa presión. ¿Cuántos puntos hay? 136. 210 más 2 veces 100. ¿Eso sería? 137. 410 entre 3. 136. 36. Ya. 36. Entonces, con esto, 37. ustedes ya podrían decirme cuánto es la presión arterial media normal. ¿Cuánto es? Menos de 93. ¿Cuánto? Ya, podría ser eso, un buen valor. La presión arterial media normal suele ser 80 a 100 milímetros de Sigue trabajando. Pero eso, ¿para quién habíamos dicho que era? Para Unos una 70 kilogramos. Estamos viendo que una mujer podría ser todavía hasta de 70 milímetros de mercurio. Entonces, yo por ahí les recomendaría que manejen de 70, sí. Pero en todos los libros de fisiología se lo van a encontrar como 80, 100 milímetros de mercurio. Siguiente punto. ¿Cómo está la presión arterial media de ese paciente? 80 milímetros de mercurio. Eso está bien, ¿no es cierto? Está dentro del rango. Muy bien. Ahora, a ver, de los que están estudiando, ¿cuánto es de la presión intracraniana normal? Eso lo dijimos cuando hicimos LCR. 15. Muy bien, alguien está estudiando, ¿no? Muy bien. La presión intracraniana normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Un poquito más, un poquito menos van a encontrar ustedes de repente en otras. Entonces, ahora sí es sencillo. ¿Cómo está la presión intracraniana? Y ustedes a este punto ya deben de conocer algo que se llama la ley o el decreto de Monroe. ¿Alguien sabe? Más o menos la presión arterial más o menos. Ya, vamos por partes. El decreto de Monroe-Kelly o la ley de Monroe-Kelly nos habla de que nosotros tenemos el cerebro es fijo, el cerebro no cambia de volumen, y está en un continente que es duro, que no se va a modificar. Es como si ustedes quisieran poner algo dentro de esta estructura y todo estuviera cerrado. Solamente tenemos un huequito, ¿cierto? Que es el agujero negro. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿cuáles son los componentes de ese continente y ese contenido? Primero, el cerebro, o sea, la masa cerebral, que representa aproximadamente 80%. ¿Qué más? Ya, todo eso lo vamos a hacer como parte de masa cerebral. ¿Qué más compone ese continente? Líquido cefalorraquídeo, muy bien, que representa 20%. ¿Y qué falta? Por ahí vas. Falta. Vasos sanguíneos, sangre. ¿Cuánto representa la sangre? Muy bien, ¿cuánto es? 20%. Uy, Qué bonito. sí. Ahí, por ejemplo, sucedería eso. ¿Qué pasa si yo tengo una hemorragia subaracnoidea? Que Presión representa intracranial 20%. ¿Qué pasa? Presión en las meninges. ¿Qué dice la ley de Monroe? La ley de Monroe dice, si yo tengo un continente rígido, pues los demás contenido de ese continente se va a tener que adecuar. Porque finalmente, si queremos que haya, vamos a decir hasta cierto punto, perfusión, ¿qué vamos a tener que hacer? Ya, este va a estar 80%. ¿Qué va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? Sí, ya. ¿Qué más? ¿Qué pasa si es que, por el contrario, hay edema cerebral? 90%. El 10% sería líquido. Ya, 5%. Ya. ¿Y eso es normal? No. ¿Qué va a suceder entonces? Muy bien. Isquemia. ¿Y de allí? Necrosis. Muy bien. ¿Y de ahí? Muerte. Muy bien. O herniación. Eso también es una opción, ¿no? Salirse por donde corresponde. Entonces, esa es la ley de Monroe.
Entonces, aquí les pregunto, ¿cómo se calcula la presión de perfusión cerebral? ¿Cuánta sangre le está llegando a nuestro cerebro? Aquí ustedes me han dicho que es mayor, ¿cierto? La presión intracraneana es mayor. ¿Cómo es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral se calcula hallando la PAU menos la PIC. Ya, ustedes mismos son. 45. La B. Qué gracioso. La PAU menos la PIC. La presión arterial media menos la presión intracraneana. 45. Ay, ustedes son graciosos. La B. Ya viene con drama. Esta parte es bien sencilla, o sea, no es algo que ustedes Me quería ir temprano. el continente es la calota, el contenido es el cerebro, los líquidos cerebrales, la sangre. Muy bien. ¿Cuánto le salió su pic? 45. Ay, no, su PPC, su presión de perfusión. 45. O sea, si nosotros restamos 80 menos 35, ¿cuánto es? 45. 45. Ya. A ver, ahora quiero que hagan este ejercicio. Resten lo que les ha salido en 120, 80, menos la presión normal, 10 y 15. A ver, la parte de atrás. 93, 83 y... Anota. Fuerza tu cerebro. 480. Lo normal. Ahora, lo normal. Quiero que ustedes hagan lo normal. 120, 80, menos 10 y menos 15. Y también, por ejemplo, el rango menor. 100, 80, como ustedes pueden. Premio para el que lo haga primero. Ya, 83, 78. Muy bien. Y 93 menos 10, 83. Aproximadamente la presión de perfusión cerebral normal es 60 a 70 milímetros de mercurio. Aproximadamente. ¿Listo? Ok. Muy bien. ¿Qué les parece en ese casito? ¿Cómo está la presión de perfusión cerebral? Eso, Está baja. disminuida. Vamos primero. ¿Cuánto nos salió? 45. ¿Cuántas opciones tenía? La B y la C. Pero para eso les tendrían ustedes saber cómo es el valor normal. El valor normal es 60 a 70, por tanto, el flujo cerebral está disminuido. ¿Listo? Entonces, ¿qué número es? ¿Qué letra? La B. ¿Quedó claro? Recuerda, primero tenía que recordar la ley de Monroe-Kelly, también llamada ley de Monroe o doctrina de Monroe-Kelly. Y les doy un tip. Este es uno de los temas favoritos de los sociólogos, de los emergenciólogos, de las personas que les gusta ese tema. ¿Ok? No, no te preocupes, no te voy a hacer ahí camisa. Pero Guido es sociólogo, es intensivista, trabaja en la unidad de imputados intensivos. A ver. Entonces, puntos. ¿Cuánto era la PIC normal? 10 a 15. 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era la PAP normal? 80 a 100 milímetros de mercurio. Es decir, que por ahí recuerden que las mujeres, jóvenes sobre todo, se metan, ¿ya?
¿Cuánto es la presión de perfusión cerebral normal? Muy bien. O sea, no importa lo que les den allí, yo creo que si ustedes saben cómo está la PAM, y si les dicen por allí que la PAM está baja, a ver, digamos que tenemos una PAM, a ver, la parte de atrás de su hojita. Tienen una PAM de 50 milímetros de mercurio. Y les dice que la PIG es normal. A ver, ustedes mismos saquen. ¿Qué tenemos? Una PAM de 50 y una PIG normal. Pónganle 10, ¿ya? Para que sea más sencillo para ustedes. 40 pues. 40. Y por tanto, ¿cómo está entonces la perfusión? Disminuida. ¿Tiene riesgo de isquemia? Sí. Ahora saquemos con el paciente de 210-100, ¿ya? Le dicen, paciente con presión de 210-100, que además tiene una PIG de 15. Muy bien, ustedes mismos son. Esta lo va a responder su compañero Fernando, ¿ya? Muy buenas. Y ya, Franco, no lo viste. Porque, Porque también la volteé a ver. Todos los que volteen van a responder. Ustedes mismos son, Presión arterial de 210-100 y una PIC de 15. Todos anoten allí. Allá, muy bien. La PPC es de ¿No? 100. 200, no, la necesidad de presión de 210-100. La PAM es de 133, el PIC era de 15 y la PPC sería de 117, entonces estaría aumentando. ¿Y cómo está la perfusión? ¿Qué pasaba si es que aumentaba un valor? Entonces, ¿qué está pasando con todo lo demás? Disminuye. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando en general? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Recuerden que este paciente podría tener una hemorragia cerebral. ¿Listo? Tiene un alto riesgo de un ACV hemorrágico. Muy bien. De hecho, la clase de mañana es de ACV, así que por ahí. Bien. Pero los valores están altos. Si la presión arterial está alta, la presión arterial media está alta y la PIG está alta, ¿qué va a pasar con la cabeza? ¿Puede disminuir la masa? No. Entonces, ¿qué va a disminuir? No le creo que Líquidos. Muy bien. Va a estar bien el paciente.